Latinoamérica. Mi nombre es Jocelyn Pérez y el día de hoy estamos agradecidos con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. ¿Cómo se encuentra este día, doctor? Muy bien, muchas gracias. Un gusto en saludarlos y también un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Les cuento que el doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Justo Sierra y especialista en medicina farmacéutica del Instituto Politécnico Nacional. Y en este día nos hemos reunido para platicar de un tema de actualidad que nos compete a todos, que es la viruela del mono. Sabemos que esta enfermedad es causada por el virus de la viruela símica, que se transmite de animales a humanos y de persona a persona. En ese sentido, doctor, ¿cómo cree usted que debe ser la estrategia del gobierno mexicano para frenar la propagación de este virus? Finalmente, ante este tema de enfermedades infecciosas, la mejor estrategia, como ya lo sabemos, pues son estas medidas básicas de higiene. Principalmente empezando por nosotros mismos, pero también una estrategia masiva en toda la población. Por nosotros mismos, con el uso del cubrebocas, la ventilación de las habitaciones y los espacios donde estamos, el correcto lavado de manos con agua y con jabón, y en caso de no tener acceso a un baño para poder hacer esto, pues el uso de alcohol en gel en forma constante. Y también el uso del cubrebocas, que se ha convertido en una herramienta fundamental. Esto es, vamos a decirlo, a nivel personal. Pero a nivel masivo, a nivel global, evidentemente sabemos que es una enfermedad que también se contagia por medio de fomites, por medio de objetos que pueden tener contacto con el paciente en una condición aguda y esto puede generar riesgo de contagio. Así que esto es fundamental que lo tengamos identificado también para poder disminuir el riesgo de contagio. Una vez que un paciente se diagnostica, una vez que un paciente se confirma, necesita este aislamiento preventivo para poder disminuir el riesgo de contagio con otras personas y también pues el manejo correcto tanto de los utensilios o ropa o utensilios de cama, almohadas, sábanas, colchas, incluso la propia ropa del paciente para manejarla de manera correcta y evitar contagios, así como el aislamiento preventivo que les decía, para poder disminuir el riesgo con las secreciones respiratorias. Este aislamiento debe ser en cuanto la persona tenga síntomas. Prácticamente por la característica clínica del paciente y del cuadro clínico, los síntomas empiezan a presentarse y las lesiones aparecen entre las 24 y las 72 horas. Estas lesiones en la piel que pueden ser un medio de contagio. Entonces, una vez que el paciente empieza con fiebre, con dolor articular, con presencia de linfadenopatía a nivel inguinal, a nivel cervical o incluso a nivel axilar, una vez que se presenta este cuadro clínico con la fiebre característica, el cuadro pseudocatarral y ya la aparición de estas lesiones en piel, entonces es ahí el momento importante en donde el paciente debe de aislarse, debe de confirmarse y evidentemente pues realizar todas estas medidas preventivas para evitar más contagios. Con la pandemia de COVID-19 podíamos sospechar del contagio de otra persona si tenía algún malestar como tos, gripa, dolor de cuerpo. Pero en el caso de la viruela del mono, ¿cómo puedo saber si algún familiar, alguna persona cercana a mí puede tener la viruela sin que a lo mejor yo pueda ver que tiene algún tipo de lesión? Típicamente el paciente que empieza con fiebre, con dolor articular, con cansancio, con malestar general y con esta presencia o este crecimiento de ganglios linfáticos, característicamente podríamos tener esta sospecha de la viruela del mono. Aquí lo que sucede es que las lesiones pueden aparecer de manera rápida y estas lesiones en piel pues son patognomónicas de la enfermedad. ¿Qué significa esto, doctor? Esto último que comentó. Esto significa pues que son características específicas de la viruela del mono y es una condición pues prácticamente relacionada estrechamente a la viruela del mono. Ok. ¿Y cómo serían las pruebas que se realizan para detectar si es viruela del mono o si es cualquier otra enfermedad? El diagnóstico es clínico, la exploración física es fundamental, pero lo que se hace es que se hace un PCR, se toma una prueba molecular de reacción en cadena a la polimerasa, que ya estamos familiarizados con este término por el tema del COVID. Se toma una PCR del líquido que tienen estas lesiones y se envía al laboratorio para poder hacer el aislamiento de la información genética del virus y hacer la prueba confirmatoria. Ok, ¿y en dónde podemos acceder a estas pruebas y cuál es el costo aproximado de las mismas? Estas pruebas pueden accederse en los hospitales grandes, privados, pero también en los hospitales públicos se envían al Instituto de Referencia Epidemiológica, que es el INDRE, y ahí es donde se hace la confirmación molecular
de esta condición. El ¿Y cuál? costo varía dependiendo del laboratorio. En cuestión privada, pues depende mucho del hospital donde se haga, pero a nivel público, pues las pruebas son gratuitas y se hacen prácticamente en los hospitales del gobierno del país y también de la ciudad. ¿Y los resultados en más o menos cuánto tiempo se obtienen? Aproximadamente el resultado se obtiene entre 24 y 48 horas. La prueba confirmatoria se obtiene más o menos en este tiempo. Desde que empiezan los síntomas, entonces la persona se aísla, tiene que ir por su prueba, ¿y cuánto tiempo de aislamiento se necesita a partir de que da positivo? Esta enfermedad típicamente es una enfermedad que se autolimita aproximadamente en 4 semanas. Así que en promedio este es el tiempo en el que el paciente debe de mantenerse en este aislamiento preventivo. Una vez que estas lesiones, como es una enfermedad exantemática, es decir, es una enfermedad que presenta ronchas y estas ronchas tienen un periodo de evolución, primero empiezan con una pequeña ronchita o manchita roja, esa ronchita o manchita se eleva, después de esa elevación se convierte en una lesión como si fuera un barrito y después de ese barrito, el contenido líquido del barrito sale y se convierte en una costra, primero en una costra húmeda o en una lesión húmeda y después ya se hace una costra seca. Esto es lo que conocemos como mácula, pápula, vesícula y pústula, que es como este proceso evolutivo que tienen estas lesiones. Estas lesiones, una vez que todas estas se convirtieron en costras secas y que se cayeron, a partir de ese momento el paciente, ya que tenga la última ronchita y que se le cayó la costra, prácticamente podríamos confirmar que ya no es un paciente que pueda contagiar. A partir de ese momento ya el paciente podría regresar a revisión médica y a partir de ahí podría retomar ya sus actividades normales, ya que ahí ya no sería contagioso. Es importante mencionar que los pacientes pueden tener 5 o 10 ronchitas o pueden tener cientos de lesiones, que son los que podrían generar comezón e incluso pues dolor importante por la aparición de estas lesiones en algunas áreas específicas. ¿En dónde es más común que aparezcan las ronchitas? Las ronchitas aparecen en manos, aparecen en brazos, aparecen en el tórax. Sin embargo, pueden aparecer en las piernas, pueden aparecer en los pies, en el cuello, en la cara, prácticamente en todo el cuerpo. Pero la distribución de las lesiones inicia típicamente hacia el tórax y las extremidades. Y, por ejemplo, a diferencia de la varicela, ¿cómo podríamos diferenciar que se trata de viruela del mono y no de varicela? ¿Hay alguna diferencia en las lesiones? No, típicamente son enfermedades que comparten esta evolución, digamos, con los días de las lesiones. La característica de la viruela del mono, pues es que hoy sabemos que es una enfermedad endémica que solo estaba en África, que era transmitida de animales, de roedores, básicamente hacia los humanos, y pues eran condiciones muy específicas de poblaciones o de personas de un grupo muy especial. El tema es que ahora ha llamado la atención porque esta enfermedad salió, estuvo en España, está en Portugal, está en algunos lugares de Europa y prácticamente pues hoy ya tenemos más de 80 países con casos confirmados y también pues ya tenemos, vamos a decir, esta exportación de la enfermedad en donde ya aparecen casos positivos en diferentes países y por eso la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y también de las autoridades de salud de cada país. ¿Y cuál cree que haya sido el factor que haya detonado que esta enfermedad se expandiera por todo el mundo? El punto más importante aquí es el contacto estrecho de persona a persona. Es importante hacer mención que no es como se mencionó en un inicio, que era una enfermedad asociada con el contacto de personas, el contacto sexual de personas de hombre con hombre o de mujer con mujer. Esto es algo que evidentemente no lo es, no es así, es un mito, no es una enfermedad propia de este grupo de personas, es una enfermedad que se genera por el contacto estrecho de persona a persona. Y evidentemente, pues el contacto más estrecho entre personas, pues es el contacto sexual. Entonces, es por eso que se empezó a transmitir en este grupo, pero no es una enfermedad propia de este grupo de personas. Puede darse de mujer a mujer, de hombre a hombre o de hombre a mujer por esta estrechez en el contacto. Ok, doctor. ¿Y hay algún grupo de personas que sean más propensas a padecerlo o que tengan algún tipo de riesgo mayor a contraer la viruela del mono? Por ejemplo, con el COVID-19 sabemos que las personas de la tercera edad o personas que sufrían de neumonía o de alguna enfermedad de este tipo eran más, pues podrían tender más a agravarse los síntomas. En el caso de la viruela del mono, ¿hay algún grupo que tenga este riesgo?
No, en realidad cualquier persona puede contagiarse. Recordemos que aquí tenemos como estas dos vías de transmisión, la vía respiratoria por estas gotículas de saliva al toser, al estornudar o al hablar, pero también tenemos esta otra vía que es la vía de los objetos por los fomites que pueden tener contacto o estos utensilios de cocina o estas prendas de ropa, en donde un paciente con lesiones puede llegar a generar riesgo de contagio a otras personas por la secreción de estas ronchitas que aparecen en la piel de la persona infectada o contagiada. Así que prácticamente cualquier persona se puede contagiar si tiene contacto con una persona que tenga esta fase aguda de la enfermedad. Incluso ya se han descrito la presencia de algunos casos en niños, sobre todo en Estados Unidos, que han sido positivos a la viruela del mono, pero estos niños han salido positivos porque han estado en contacto con personas adultas que ya han sido confirmadas como positivas y que pues son, como les decía, personas adultas. Así que, como ustedes pueden ver, la transmisión puede ser a cualquier persona. Aquí no hay una condición específica. Lo que sí es importante mencionar es que los fallecimientos que se han presentado en personas que tienen viruela del mono están asociadas a condiciones de inmunosupresión. Entonces, pues bueno, estos han sido los casos que lamentablemente han perdido la vida, pero al ser una enfermedad que se autolimita en 4 semanas, es poco probable que se presenten fatalidades. Con inmunosupresión se refiere a enfermedades que ya como diabetes, hipertensión, enfermedades que ya son crónicas. Inmunosupresión se refiere a personas que tienen bajas las defensas, como pacientes con cáncer ya en etapas terminales, pacientes con VIH, pacientes con enfermedad renal ya en situaciones de sustitución de la función renal, como hemodiálisis o diálisis, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes post-trasplantados, pacientes que tienen alguna enfermedad inmunológica y que tienen o reciben tratamiento inmunosupresor con esteroides, es decir, que bajan sus defensas, o pacientes con comorbilidades, como diabetes e hipertensión, pero no quiere decir que todos los pacientes diabéticos o hipertensos, sino más bien hablamos de pacientes con una larga evolución de la enfermedad de la diabetes y la hipertensión y que típicamente han estado descontrolados. ¿Y cómo podemos prevenir esta enfermedad en espacios donde el contacto físico es inevitable, como en el metro, en el transporte público, los niños en la escuela? ¿Qué alternativas podemos tomar, doctor? Aquí las medidas de higiene básicas son fundamentales: el uso del cubrebocas, el lavado de manos con agua y con jabón, la ventilación de los espacios en donde nos encontramos, el uso de alcohol en gel y sobre todo esta sana distancia entre persona y Creo que se trabó un persona, poco. como bien lo comenta, por el transporte público, pero pues tratar en la medida de lo posible de tener este espacio mínimo indispensable para disminuir el contacto y el riesgo. Utilizar ropa de manga larga, guantes, ¿podría ser una opción para prevenir? No, los guantes no es tan necesario, o sea, en realidad no quiere decir que si yo tengo contacto de piel con piel con una persona, pues me voy a contagiar. El tema es que exista una lesión y yo tenga pérdida de la continuidad de mi piel, es decir, que tenga una herida, una cortadura, porque pues ahí es donde puede generarse esta puerta abierta para la entrada del virus. Bueno, doctor, le agradecemos mucho que nos haya dado luz acerca de este caso que es muy importante y que pues ya es declarado por la OMS como emergencia sanitaria a nivel internacional, por lo cual todos debemos de estar prevenidos. ¿Desea agregar algo más? Sí, justamente la emergencia sanitaria que emitió la Organización Mundial de la Salud está relacionada al aumento de las medidas de precaución tanto individual como de los gobiernos y de las entidades de salud de cada uno de los países para estar atentos en el diagnóstico, para fortalecer estas medidas de prevención, para hacer actividades hacia la población, para que la propia Secretaría de Salud o las entidades de salud de cada país tengan en cuenta estas medidas de prevención y se apliquen de manera general a todos los grupos, a toda la población y de esta manera disminuir el número de casos. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su colaboración con Top Doctors y querida audiencia, recuerden que si desean consultar a nuestro especialista, pueden ingresar a la página de Top Doctors México y consultar el perfil del doctor y dar clic en los botones llamar, pedir cita o telemedicina. Hasta luego. Gracias a ustedes por su atención y por su tiempo. Estamos a sus órdenes. Gracias, doctor.